Estás escuchando un audio del grupo de investigación Tiempa. Tiempa es un espacio de pensamiento, creación e investigación transdisciplinar que explora las relaciones entre arte, tiempo y ecologías contemporáneas. Este contenido forma parte de nuestras actividades académicas y de divulgación disponibles en nuestra web. Perfecto, pues sí, ya están entrando las últimas personas. Así que, si os parece, pues podemos continuar con la presentación. Bueno, muchas gracias, Flavia, por estar con nosotros desde Buenos Aires. Voy a aprovechar para presentar a Flavia Costa. Que no puede ser de otra manera, un poco como conversábamos esta mañana, que desde la amistad. Flavia, bueno, forma parte, pues claro, del grupo de investigación, ¿no?, en el que estamos trabajando estas nociones sobre temporalidad de emergencia que llevamos trabajando. Pero bueno, es amiga ya desde muchos años. Hemos estado, ¿no?, pues digamos, haciendo esta relación transatlántica, ¿no?, algunas veces allí, otras veces aquí, y la verdad que han sido, pues siempre, bueno, conversaciones muy afectivas, muy relevantes en muchos sentidos. Y bueno, lo que decía Miguel esta mañana, ¿no?, que es muy bonito pensar, ¿no?, que además de ser compañeros de trabajo, somos amigos. Yo diría casi que, ¿no?, que no está muy claro el orden, ni muy claro cuándo estamos haciendo qué, ¿no? Como seguramente es este momento que te agradecemos mucho que, ¿no?, que como miembro del grupo, pues también hayas querido participar de esta manera, que entiendo que también pues tiene sus incomodidades, pero que también tiene sus potencias. O sea que no te quito más tiempo, Flavia. Estamos empezando, hay 37, o sea que perfectamente contemos 30 minutos a partir de ahora, ¿no? Digamos que los del grupo siempre nos hemos dejado un poquito menos de tiempo para también tener más espacio para las invitadas. Pero bueno, un gusto. Aquí estamos. Cualquier cosa, te avisamos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a Daniel y en tu persona, a todo el equipo de Teide, del que estoy sumamente orgullosa de participar, aunque sea así a la distancia y en un grupo que a partir de esa amistad que comentabas hace un momento, igual se formó en la pandemia, que también implicó, bueno, por momentos más distancia, por momentos más cercanía, nuevas relaciones a distancia, pero más allá de lo formal, les agradezco muchísimo el interés y la posibilidad de tomarnos en la post-pandemia, aparentemente, este espacio para pensar nuestra temporalidad, nuestro estar aquí y ahora. Creo que es un momento aparentemente más relajado, en el sentido de que todavía estamos en la estela de un acontecimiento multiescalar, transversal, general, que nos conmocionó a todos, pero también nos permitió tomar conciencia de la necesidad de esto que estamos haciendo aquí y en muchos otros lugares, otros colegas, compañeros que están en el mismo camino. Pensar cómo llegamos hasta aquí y cómo nos gustaría avanzar. Yo no me voy a detener mucho más porque quisiera contar algo y luego leer un pequeño texto, pero son 3 aclaraciones en relación con esta cuestión de la temporalidad, de excepción que estamos viviendo, y desde la cual estamos tratando de reflexionar acerca de las futuridades, ¿no? Entonces, por mi propia formación, por mi trayectoria, no puedo no decir que para pensar nuestra imaginación del futuro, la técnica ha sido tanto un motor en la transformación de nuestra experiencia de la temporalidad, ¿no?, y del horizonte de futuro, como el horizonte de expectativas, lo que ha recubierto la totalidad de nuestra capacidad de imaginación acerca del futuro. Si pensamos el futuro, siempre lo vamos a ver atravesado por esta imaginación técnica que se refiere a la técnica moderna, a la técnica occidental, a la técnica que conocemos muy bien aquí, y que tiende a tener algunas características generales, como por ejemplo la tendencia a hacernos ver el mundo, a abrirnos el mundo, a abrirnos lo que es como un recurso, ¿no?, como una reserva, como algo de lo que disponemos como seres humanos y a lo que podemos utilizar a nuestro antojo, ¿no? Entonces, esa particular forma de concebir la técnica, no como herramienta, sino como apertura
al mundo y apertura del mundo como herramienta es nuestro horizonte desde el cual, nuestro horizonte cultural e histórico, desde el cual tenemos que poder pensar de manera crítica. En relación con la futuridad, yo creo que se habló mucho, Helena habló recién muy bien acerca de esta noción de progreso ilimitado. Ayer también se hablaba con muchísima justicia de la necesaria crítica a la noción de progreso. Con todo eso tengo la impresión que en relación a la cuestión de la técnica también, la técnica y el tiempo, digamos, conviven tres narrativas de futuridad que son simultáneas y no excluyentes. En realidad habitamos con muchas contradicciones o con muchas tensiones sin resolver. Una de ellas es esta: nuestras narrativas del futuro son por lo menos tres, las más habituales, las que se podrían llamar hegemónicas. Por un lado, esta que muy bien mencionaba recién Helen, ¿no? El progreso ilimitado hacia un futuro, digamos, inimaginable en cierta medida, pero por lo abierto, ¿no? Por lo enormemente disponible ante nosotros, por lo infinito, infinalizable, ¿no? Que por supuesto está conducido por este desarrollo tecnológico, y cuyo horizonte, como digo, ¿no? cuyo marco es esto, es lo que viene, lo que vendrá. Estamos empujados, arrojados a un futuro infinito e infinalizable, que suponemos que será mejor. En una muy buena imagen, Giacomo Marramao decía que con la secularización, la diferencia entre dos espacios, el espacio terreno, ¿no? profano, y el espacio paradisíaco del mundo por venir, el mundo, digamos, de la justicia, ¿no? de la belleza, de la bondad, con la secularización, se había trasladado al eje del tiempo, y que entonces todo eso bueno está por delante, está por venir. Eso es la narrativa del progreso, ¿no? Sin embargo, convive también con ella una narrativa mucho más crítica, y me parece también muy justa en relación con esta otra narrativa del progreso, que es la narrativa de que en verdad asistimos a una historia que cierra esas posibilidades, ¿no? Que hay una suerte de diseño invisible, ¿no? Que selecciona esos posibles futuros, esas futuridades, en relación con una idea muy propia de nuestra técnica moderna, que es lo que Jacques Ellul, el autor francés, llamaba the best one way, ¿no? La mejor forma para la tecnología moderna, para la técnica moderna, que es lo más económico, ¿no? Lo más racional, lo que de alguna manera excluye las decisiones humanas, ¿no? Lo que puede automatizarse, autonomizarse, lo que puede finalmente hacerse casi por sí solo en beneficio de aquellos que impulsan esta forma de transformación, ¿no? En este sentido, la narrativa crítica lo que dice es que ese futuro abierto en verdad está bastante controlado desde el pasado, y un diseño, y de ahí estas búsquedas de la genealogía, de la historia, digamos, por dónde viene, dónde ha sido pensado, cuándo ha sido pensado esto que habitamos hoy y lo que está por ocurrir, ¿no? Cómo ha sido construido, en qué decisiones se nos ha jugado la existencia que tenemos hoy, que somos hoy. Finalmente, la tercera narrativa es una narrativa también muy habitual, la idea del fin de la historia, ¿no? Evitamos en una suerte de presente permanente, un 24/7 siempre igual a sí mismo, ¿no? Es la toma directa, permanente de los medios de comunicación. Es una narrativa que viene ya de la década del 70, del siglo pasado, pero que enfatiza algo así como que el futuro ya llegó, ya está aquí, y hay poca posibilidad de transformación, ¿no? Más bien pone énfasis en una suerte de futuro indiferenciado o desdiferenciado, en el que poco podemos hacer. Tanto ayer como hoy se hablaba de la vieja frase que se atribuye a Jameson, a Friedrich Jameson o a Zizek, ¿no? Nos es más sencillo pensar el fin de los tiempos, el fin de la historia, el fin del mundo, el fin de los humanos, el fin del capitalismo, ¿no? Y en este sentido pareciera que habitamos un presente permanente. Retrocedo, entonces, y reconstruyo. Esta idea de progreso ilimitado orientado al futuro. Esta idea de un diseño en realidad pretérito, ¿no? Que de alguna manera nos precede y ya nos dice dónde vamos a ir. Henri Bergson lo decía de esta manera, ¿no? Se siente que se piensa, no se cree, perdón, se cree que se piensa y se siente, pero se piensa algo impuesto y se siente algo inevitable, ¿no? Desde que estamos ya de alguna manera programados desde algún pasado, con un conjunto, un conglomerado de decisiones pasadas. Realmente esta idea de un presente permanente siempre está de alguna manera estable, aún en esa aparente o esa potencial catástrofe. Bueno, creo que
amplificando un poco la idea de futuridad con esta complejidad, nos podemos acercar mejor a nuestra experiencia contemporánea, ¿no? Que es mucho más turbulenta, quiero decir con todo esto, que lo que podría parecer a simple vista. Se mueven muchos más tiempos dentro del propio tiempo, ¿no? Finalmente, algo que no puedo soslayar, posiblemente también por mi formación en ciencias sociales, pero no solo por eso, tener siempre presente la dimensión del conflicto, ¿no? Y de la historia, en esto que estamos pensando como futuridad. Se habló mucho de distopías, de utopías, el futuro distópico, el futuro utópico, las heterocronías, heterotopías, etc. Le debo a Ezequiel Gato, un colega argentino, esta idea muy de sentido común, pero muy profunda también, según la cual lo que es utopía para algunos es una distopía para otros, ¿no? Y hacernos cargo de que no hay algo así como relatos utópicos o relatos distópicos en el mundo de la Tierra, en el mundo de los humanos, ¿no? En la parte de la Tierra que habitamos los humanos, que en verdad lo que hay es lucha y tensión entre sueños, imaginaciones, que están en conflicto, están en tensión, ¿no? No hay algo así como utopías, ¿no? Sino que para algunos será una utopía, para otros esa misma utopía resulta distópica. Entonces, bueno, con todas estas salvedades, con estas 3 salvedades, me dirigí a pensar ese horizonte de lo que hoy, un poco como parte de nuestra conversación pública común, es el horizonte del transhumanismo, ¿no? Esta ideología de la técnica, tal como la conocemos hoy, que se orienta al mejoramiento, ¿no? Que ha pasado de la ortopedia a la prótesis, ¿no? En un primer momento que se llamaba, en otro uso del mismo término poshumanista, ¿no? Pero que ya va hacia la autonomatización, la combinación de autonomía y automatización, ¿no? Y a la posibilidad de rediseño, tanto del humano como de su entorno, ¿no? Entonces aparecen estas imágenes, pero también estos procesos técnicos ya bastante avanzados de automatización, estas búsquedas de la terraformación de otras partes del planeta, perdón, de otras partes del sistema solar en principio. Ahí me anticipé a mi propia idea, que coincide con la de Benjamin Bratton acerca de la necesidad de pensar en todo caso una terraformación de la Tierra, ¿no? Para el momento contemporáneo. Pero bueno, cómo estamos imaginando una suerte de rediseño del humano. Bueno, acá venía, ¿no? Esta idea de Bratton, de necesidad de pensar en este contexto dónde estamos habitando, dónde estamos conviviendo, como bien se estuvo diciendo estos 2 días, con las especies compañeras, con otros no humanos, ¿no? Y cómo podemos luchar, ¿no? Cómo podemos presentar nuestra batalla para habitar este mundo que es el que conocemos, ¿no? Uno de los ejes de esta conversación sobre el transhumanismo es algo así como la disparidad de escalas entre el cuerpo y el ambiente técnico en el que habitamos, ¿no? La dificultad cada vez mayor que algunos autores vienen sintiendo hace mucho tiempo, que algunas personas, no solamente autores, hace mucho tiempo. Veíamos recién, por ejemplo, el caso de Stellar, ¿no? Que es el gran autor, el gran artista, que ha pensado y ha explicitado esta idea transhumanista clásica hoy: el cuerpo es un dispositivo obsoleto. Una frase que nunca será suficientemente pensada para nosotros o por nosotros, ¿no? Uno diría que el problema del cuerpo es que enferma, ¿no? Envejece, olvida cómo hacer bien o mal las cosas que sabía hacer, ¿no? Finalmente muere. En definitiva, uno podría decir, el problema es el cuerpo, ¿no? Seguir con el problema también es ver si seguimos con el cuerpo y de qué manera, ¿no? ¿Quién no soñó alguna vez con un mundo sin sufrimiento, ¿no? Sin dolores, sin celos, sin frustraciones, sin agotamiento, sin angustia, en fin, sin hambre? ¿Quién imaginó alguna vez un mundo donde no pesaran las ataduras físicas, ¿no? Sociales, sexuales, emocionales, ¿no? Un mundo en el que no hubiera que luchar por la supervivencia, porque nadie puede morir, excepto que quisiera. Pero claro, si no se sufre, ¿quién querría morir, ¿no? ¿Quién se le interesaría? Así como leímos tanto últimamente, ¿no? Esa cita de Lesiana, nadie sabe qué puede un cuerpo. ¿Somos capaces de imaginar qué podríamos si fuéramos varios cuerpos, ¿no? Cuerpos que podríamos cambiar como cambiáramos de malla cuando volvemos del mar y estamos húmedos, un poco incómodos, ¿no? Y salimos a caminar. Y si en vez de cuerpos cansados, frágiles, como los
que tenemos pudiéramos ser avatares, hologramas, memorias sueltas, libres, cósmicas, ¿no? La utopía cibernética de Norbert Wiener, ¿no? ¿Quién sabe qué podríamos sin nuestro cuerpo, ¿no? Si es que el cuerpo, como creen los transhumanistas, o algunos de estos transhumanistas de los que vamos a hablar hoy, es apenas un soporte. Sin los ojos que leen este texto que les estoy leyendo, sin el calor del mate o del café acá al lado, ¿no? Sin la molestia acá, en el hombro izquierdo, acá justo a la hora cervical, mientras escribo o mientras hablo con ustedes, ¿no? Sin el abrazo de esos cuerpos amigos, de esos cuerpos amados. ¿Qué vida sería esa para nosotros? Esto que les estoy tratando de incitar, ¿no?, a imaginar, fue imaginado por muchos otros antes que nosotros, ¿no? Fue por caso el sueño de un atleta, un escritor futurista, un catedrático universitario, que fue también diplomático, llamado Feridun Sfandiyari. Era el primo de Farah Diba, ¿se acuerdan? La mujer del Shah de Irán. Él era hijo de un diplomático, fue él mismo diplomático un tiempo, y a los 40 años logró cambiar su documento para llamarse con el nombre que de alguna manera sintetizaba su principal convicción, FM 2030, que no es una radio, no es una emisora de radio, sino que es el nombre que se da este futurista para dejar atrás los nombres comunes, convencionales, que según él remitían al pasado de un individuo, sus ancestros, su nacionalidad, su religión. Él no, él prefería remitirse al futuro. Eso es lo que decía, ¿no? Según sus seguidores, FM 2030, lo vamos a llamar así, fue el primero en pronunciar el término transhumanista, que significaba humano en transición, ¿no? Y lo hizo durante una de sus clases sobre nuevos conceptos de lo humano, en la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York. En ellas predicaba que la libertad estaba a la mano, digamos, ¿no? Que no hablamos de libertades de tipo psicológicas, económicas, políticas, ¿no? Él decía lo siguiente: estamos tan enfocados en esas condiciones que no consideramos la libertad humana más básica. Somos como el pasajero que exige con vehemencia una cabina mejor o la libertad de pasear por la cubierta de primera clase en un barco que se hunde. El barco que se hunde, habrán adivinado, es el cuerpo. Para FM 2030 se trata de una camisa de fuerza biológica, de la que hay que deshacerse lo antes posible. El organismo humano, decía este autor, es estrictamente y estructuralmente un robot. Un mal robot. Rígido, ¿no?, y démodé. Había que rehacer su diseño por entero, sugería en ese momento, ¿no? Desanimalizarlo. Excepto el cerebro, aseguraba FM 2030, todo lo demás es primitivo y se está volviendo superfluo. Acuñó así una frase que se hizo célebre, la acabo de comentar y poner en boca de Stellar, que fue su gran replicador, ¿no? El cuerpo humano está obsoleto. ¿Cómo actualizarlo? En su manifiesto Upwingers de 1973, FM 2030 menciona las cirugías que producen cambios que deseamos en algún sentido, algunos de nosotros íntimamente, por ejemplo, desde rejuvenecer hasta dejar de ser orejudos, operaciones de reasignación de género, ingeniería genética, fusión hombre-máquina, implantes, trasplantes, chips de memoria. Usamos lentes de contacto, o lentes como los que uso yo. Usemos lentes para ver de noche, en la niebla, a través de distancias enormes. Zapatillas con suela de aire para correr mejor, pamplinas. Caminar es prehistórico, decía FM 2030. Trabajemos en implantes para atravesar los océanos. Todo así. De acuerdo con FM 2030, transhumano significa, como les decía recién, humano en transición, hacia una nueva era evolutiva, en la cual, gracias a las tecnologías de optimización, seríamos más libres, más inteligentes, más felices, y en última, pero no menos importante instancia, inmortales. Porque el problema más urgente era, y podríamos imaginar que es y será, ¿no?, la muerte. Terminar con la muerte sería el triunfo trascendente que de un solo golpe disolvería todos los otros problemas, al menos los otros problemas humanos. ¿Qué estrategias había para esto? FM 2030 pensó en dos, una en dos pasos. La primera es retrasar las cosas, cosa que sabemos hacer más o menos bien a veces. Medidas anti-age, ¿no?, dieta, hormonas, manipulación molecular, trasplantes, drogas inmunodepresoras.
animación suspendida para los que mueren, clonación, desarrollo de un traje de soporte vital, ¿no? Una prenda muy ceñida a la piel, resistente al fuego, irrompible, con un sistema de monitoreo conectado a centros telemédicos para vigilar las funciones corporales. El paso número 2 es el desarrollo de ingeniería genética y la exploración de la hipótesis del cyborg transhumano. Esto es, la creación de cuerpos durables, versátiles, atractivos, que hagan de soporte a cerebros miniaturizados y transportables. Más tarde, decía FM 2030, lograremos ser, cito, una vida transmaterial capaz de rematerializarse de muchas formas y desmaterializarse una y otra vez. Fin de la cita. FM 2030 analiza las implicaciones de este gran salto hacia adelante tecnológico. Las sociedades del futuro no serán ni de derecha ni de izquierda, sino de arriba, de ahí el título Upwingers, ¿no? de la ala de arriba. Le darán forma los más avanzados, quienes desafíen en serio ideas como paternidad exclusiva, matrimonio, familia, estoy citando, identidad, escuela, trabajo, gobierno de líderes, naciones, fin de la cita. Los Upwingers no quieren solo modernizar estos modelos arcaicos, quieren terminar con ellos. Sandayari da un ejemplo, cito, el revolucionario de derecha o de izquierda quiere derrocar un gobierno. El Upwinger quiere derrocar el concepto mismo de gobierno de líderes y reemplazarlo por sistemas cibernéticos. Afirma que esta idea de paternidad exclusiva, mi hijo es mío, 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 es una calamidad solo superada por la comunidad exclusiva. Cree en cambio en la comunidad cosmopolita, ¿sí? Galáctica, en seres fluyendo de un lado a otro. Considera que es urgente terminar con la obligación del trabajar. Pueden hacerlo las máquinas. Con ir a la escuela, desarrollaremos la teleeducación, en eso ya lo estamos confirmando. Con la economía de supervivencia, va a haber abundancia para todos, decía. El FP 2030 era sin duda un optimista. Y aquí esta frase que acá encuentran en inglés. Soy un ser del siglo XXI que accidentalmente fue lanzado al siglo XX. Siento una profunda nostalgia del futuro. ¿Acaso, si en el lugar del siglo XX hubiera aterrizado en el siglo XIX, este intenso patos futurista lo habría acercado al filósofo cristiano ortodoxo Nikolai Fyodorov, otro gran visionario, capaz de conectar dos tópicos que raramente habríamos imaginado juntos: resurrección de la carne y carrera espacial. Fyodorov no solo lo hizo, sino que a finales del siglo XIX, en plena Rusia zarista, lo predicó con tanta vehemencia que, después de la Revolución de Octubre, inspiró el programa soviético de conquista del espacio. El plan de Fyodorov era colosal. Fyodorov buscaba crear materialmente, por medios científicos y técnicos, la vida eterna. La misión de los sabios, según él, era colaborar con la tarea de Dios en la tierra. A lo que ya decía Hume, ¿se acuerdan? Pero se lo tomaba más en serio todavía. No solo propiciar la prosperidad y la paz, sino desarrollar las herramientas tecnológicas para realizarlas. De modo que la inmortalidad de las almas fuera un hecho palpable. Su motivación no era evolucionista, sino misericordiosa. Pero el objetivo era el mismo que el de FM 2030. Lejos de contentarse con mundanizar la utopía y lanzarla al futuro, como decía yo hace un momento, ¿no? Como hacían en la época los amantes del progreso, Fyodorov sabía lo que quería, pero lo quería ya, ¿no? Quizá habría que esperar a reunir los medios, es cierto, pero una vez que fuera técnicamente posible no morir, y él confiaba que esa posibilidad era algo muy a la mano, había que cumplir con la tarea en todas sus implicaciones. Porque la salvación perfecta, como bien decía FM 2030, no será ni de derecha ni de izquierda, pero tampoco es del futuro o del pasado. Es la salvación para todos. Los que vendrán, sí, pero también los contemporáneos, y también los antepasados. En esto Fyodorov era un igualitarista rabioso. No juzgaba razonable aceptar que solo un puñado de generaciones accedieran a la felicidad. La justicia eterna no se concilia con la injusticia histórica, ¿sí? Y el paraíso o bien es universal o es un club privado.
Ahora, claro que una vez dominado el tiempo, entonces el tirano es el espacio, donde ubicar a toda esa gente, ¿no? Bueno, pues bien, conocer y ocupar el cosmos, el imperativo literal de tomar el cielo por asalto, deviene efecto colateral de alcanzar la gran promesa cristiana de la resurrección de los muertos. Las ideas cosmistas de Fyodorov, que hoy podrían parecernos maximalistas, fueron celebradas en círculos muy influyentes de su país a finales del siglo XIX y principios del XX. Atrajeron a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Mayakovsky. Su seguidor más destacado en la ciencia rusa fue el físico Konstantin Tsiolkovsky, ¿no? Uno de los pioneros mundiales de la cosmonáutica. De él se dice que se formó como autodidacta en la Biblioteca Estatal de Moscú, bajo la guía del entonces bibliotecario, que era precisamente Fyodorov. Una frase suya sigue siendo famosa: la Tierra es la cuna de la humanidad. Pero uno no puede vivir en la cuna para siempre. Con todo, si la cohetería era la consecuencia, la causa era la inmortalidad, y eso todavía había que alcanzarlo. Aquí voy a pasarme una parte de la historia en la que aparece Bogdanov, ¿no? El autor de la novela Estrella Roja, un líder junto con Lenin, ¿no? Del Partido Comunista, que buscaba la inmortalidad a través de las transfusiones de sangre. La hermana de Lenin fue una de las voluntarias de Bogdanov, ¿no? En sus novelas, Los marcianos de Bogdanov, a diferencia de sus contemporáneos terrícolas, eran altruistas, respetuosos de la igualdad de género y, cómo no, inmortales, ¿no? Cuando empieza a hacer esas transfusiones en el año 1924, él mismo se somete a esos procedimientos y muere en 1928 al recibir sangre de un estudiante que sufría de malaria y tuberculosis. En Occidente, como se sabe, las indagaciones fueron más pragmáticas, ¿no? En la década de 1940 o en torno a esa década se hizo patente para algunos que la empresa de vivir para siempre era una subsidiaria del gobierno de turno, digamos, ¿no? Y que estaría permanentemente de turno aquel gobierno que fuera capaz de controlar los comportamientos, la acción eficaz. Esa tarea se la dio la cibernética, ¿no? A sí misma, a quien su creador, Norbert Wiener, denominó ciencia del control y la comunicación en el animal y la máquina, donde animal incluye a los seres humanos. También los motivos para mejorar, extender y eventualmente inmortalizar la vida eran más restringidos. Se resumen en el clásico programa utilitarista: minimizar el dolor. Uno de sus exponentes radicales, el británico David Pearce, cofundador de la Asociación Transhumanista Mundial, desarrolló el imperativo hedonista. Vuelve a traer esa vieja idea anarquista de que no es tanto el dolor como el placer es aquello a lo que estamos arrojados en este mundo, ¿no? La exigencia ética de abolir el sufrimiento. No las causas del sufrimiento, sino las sensaciones biológicas del sufrimiento. Lo que dicen Pearce y los transhumanistas de la Asociación Transhumanista Mundial, Pearce es un vegano moral, por otra parte, lo que dice en el manifiesto abolicionista del dolor es que la desaparición del dolor puede lograrse a través de la estimulación de los centros de placer del cerebro, las drogas de diseño y la manipulación genética. La clave del argumento es que lo que nos falla, es la dotación biológica, ya que, cito, los estados de conciencia desagradables existen porque fueron adaptativos genéticamente. Reaparece así la tesis del cuerpo como un dispositivo obsoleto. Desde la década de 1970, el artista australiano Stellar, como vimos recién, viene hablando de este cuerpo protésico, extendido, aumentado, ¿no? En la estrategia del upgrade, el paso 1 de FM 2030, ¿no? Suplir tecnológicamente las limitaciones biológicas. Leo a Kurzweil, ¿no? Leo a uno de los padres del transhumanismo contemporáneo en los Estados Unidos, y de paso lo vamos a ver aquí, ¿no? Disponemos de aparatos de titanio para reemplazar maxilares, cráneos y caderas, piel artificial de varios tipos, válvulas cardíacas artificiales, y conductos sintéticos para reemplazar venas y arterias, escribió hace ya 2 décadas Ray Kurzweil, impulsor de la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, y actual director de ingeniería de Google.
La lista seguía casi 2 páginas, ¿no? Pero hoy podrían sumarse imprimir órganos en 3D, la edición génica, los nanorobots que, introducidos en una arteria, pueden eliminar los depósitos de colesterol, evitando la implantación de un stent, y mucho, mucho más, ¿no? Y ya cierro con esto, faltan 2 párrafos. En paralelo, se sigue trabajando en el paso 2 de FM 2030, ¿no? La estrategia minimalista, la del cuerpo austero o informacional. La consigna es lograr su miniaturización, su transmisibilidad o portabilidad, reducirlo a sus unidades mínimas, la información combinada de sus genes, sus neuronas, sus comportamientos. Reunir esa información, archivarla, hacerla migrar fuera del cuerpo y ejecutarla en otro cuerpo o en otra máquina. En una máquina. El desafío actual es tanto amalgamar esos datos como emular los procedimientos y las relaciones entre ellos. Y una vez que se logre, habrá que encontrarle un soporte adecuado. Quizás un cuerpo, porque ese Kurzweil mismo, una mente desencarnada se deprime pronto. Es el problema de no tener problemas. Desde el año 2000, cuando murió por un cáncer de páncreas, el cuerpo de FM 2030 se encuentra en suspensión criogénica en la Fundación Alcor para la Extensión de la Vida, en Arizona, Estados Unidos. El suyo fue el primer cuerpo intervenido con la técnica de vitrificación, que busca evitar la formación de cristales de hielo para dañar los tejidos durante la congelación. Uno se pregunta, ¿no? ¿Habrá un limbo para ellos que esperan, para los criogenados, los congelados? Si existiera, Sun Diary se estaría encontrando en este momento, no con Walt Disney, porque lo de su conservación es un mito, ¿no? Pero sí de nuevo con Lenin, embalsamado, aunque sin cerebro, que se lo extrajeron para estudiarlo en tiempos de Stalin, ¿no? Además de ellos dos, se estima que hay unas 300 personas criogenadas o criogenizadas, procedimiento que cuesta cerca de 35.000 euros en Rusia y de $150.000 en los Estados Unidos. En cuanto a FM 2030, alguien se encarga de mantener hoy todavía su perfil en Facebook y en Twitter, con su nombre, así como una cuenta muy activa, ¿no? En Twitter, perdón, Facebook y en Twitter. ¿Será que, como escribió Lovecraft, no está muerto lo que yace eternamente? Y aquí el cierre de mi texto, lo que preparé sobre estas cuestiones, pero también, en todo caso, dejo abierta la conversación para aquello que pueda haber inspirado esa lectura, ¿no? Cuántas ideas posibles de transhumanismo, ¿no? De fin del mundo, de inspiraciones que orientan esta búsqueda del fin, digamos, del fin de la mortalidad, ¿no? Imaginaciones están abiertas a estos futuros con los que convivimos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Flavia, te hemos podido seguir perfectamente. Así que a partir de ahora tenemos también tiempo para, si te parece, Paul, como ahora no te veo, Paul, que esperemos un poquito, 10 minutitos, ¿no? Como para hacer intervenciones, debates. No estoy seguro, bueno, de que se escuche. Yo voy a hacer esto así, pero ahora nos aseguras, Flavia, que se escucha. Si no, yo voy a acercar esto a la persona que perfecto. intervenga. Sí, a ver, pues tenemos a Helen. A ver, ¿lo puedes coger? Mira, es bastante... mira. Bueno, sí. Bueno, vale, hola pues Flavia, muchísimas gracias. Entonces... Quedó un poco raro. Primero que nada, darte las gracias y resaltar el cartel que tenés atrás de el azar es lo más coherente que tiene el destino, ¿no? Yo quería traer aquí a Bruno Latour, también con un poco de homenaje, que él habla de los Earthbound, ¿no? Me siento mal hablando sin pie. Los Earthbound, que son los atados a la tierra. Uy, ahora no se ahí, escucha, ahí, ahí, lo toqué yo. Ahora. Los Earthbound son los que están atados a la tierra, ¿no?
Entonces a mí toda esta cosa del transhumanismo y todas estas historias que nos contaste, Stellar, que inclusive que a mí antes al principio cuando empecé con todo esto me fascinaba mucho, me produce bastante incomodidad, ¿no? Me da esta sensación de todas estas imágenes, además que pusiste eran todos señores, ¿no? Sentados así solos pensando, ¿no? Imaginando a principios del siglo XX, mientras hacían la Revolución Rusa, iniciando la carrera espacial, ¿no? Entonces esos imaginarios a mí me rayan un poco, y por eso me gusta tanto lo de la ciencia ficción feminista, ¿no? En donde las historias son de estas estos seres atados a la tierra, ¿no? Y cómo hacen para sobrevivir en esos presentes, ¿no? Eso no. Sí, claro, Helen, totalmente. Sí, sí, tal cual. No, nada, no agrego nada porque ya es parte de la conversación contemporánea. Esa, y estoy muy de acuerdo, sumamente de acuerdo. Solo como detalle, ya que estoy acá y lo digo, digamos, tengo del año 2008 una pequeña novela inspirada en Úrsula, se llama Las Anfibias. Un mundo femenino, protagonistas femeninas, un mundo poshumano, ¿no? De cuño femenino, ¿no? O sea, sí, sí, coincido. Hay mucho que hacer. Que es pensar, ¿no? Pensar es algo que hay que hacer también, que hay que imaginar. Es parte de es una praxis, eso quiero decir. ¿Más cosas por ahí? Yo estaba pensando, voy también diciendo, bueno, la verdad es que creo que como todos, ¿no? Se ha notado por la sonrisa, la carcajada final, ¿no? Cuando se empezó a hablar de ese limbo, ¿no? También atemporal, ¿no? En el que se pueden llegar a juntar, bueno, un club bastante particular, ¿no? Se parece un poco como a esa isla, ¿no? En la que ahí está Michael Jackson, Elvis, ¿no? Y todas esas personas, ¿no? Que algo tienen en común, ¿no? En este caso, que me parecía bastante paradójico, ¿no? Porque digamos que en general me da la sensación, ¿no? que todo este relato del transhumanismo es un relato de la huida de la materialidad, ¿no? Tú nos has presentado como la huida del cuerpo, ¿no? Hacia, digamos, una posibilidad de tener una vida más allá, digamos, del sustento material, que creo que es bastante paralela también a la huida que se plantea también del planeta, ¿no? La posibilidad, ¿no? De salir del planeta y habitar otros mundos, y me parece que las dos comportan, ¿no? Tanto un abandono de la materialidad por un punto, como una irresponsabilidad de las causas que han llevado al deterioro, ¿no? O sea, una ausencia de diagnóstico de las causas que han llevado al deterioro bien del planeta o bien de la consideración de la materialidad del cuerpo, ¿no? Es decir, me pregunto, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la irresponsabilidad? Pienso también, por ponerlo en diálogo con Wall-E, que veíamos ayer, no sé si nos estaba siguiendo, ¿no? Esa última parte de los créditos de Wall-E, ¿no? En el que esa idea de irse del planeta, ¿no? Porque el planeta está corrupto, y digamos que eso por un lado, esas reflexiones, me llama mucho la atención, ¿no? Como todos estos esos señores, ¿no? Señoros de los que hablaba Flavia, ¿no? Que están como soñando con abandonar la materialidad, soñando con abandonar la materialidad bien del cuerpo o del planeta, preservan su cuerpo criogenizándolo, ¿no? Y dependen absolutamente de la materia, ¿no? Hay algo de trágico, ¿no? En esa inmortalidad aislada, ¿no? O detenida o criogenizada. Eso me ha hecho pensar mucho. No sé si es una pregunta o sencillamente no sé, un conectar cosas que voy pensando o que me ha hecho pensar tu charla. Creo que has quitado el sonido, ¿eh, Flavia? Sí, sí, por eso estaba viendo intentarlo acá. Bueno, lo que es un poco, para no decir todo con palabras, un poco mostraba algo de lo que vengo trabajando hace tiempo, que es, bueno, esta época, así como hay nuevas temporalidades, hay nuevas espacialidades, ¿no? Lo que se llamaban los no lugares, decía Marcollet, ¿no? Los lugares, aeropuertos, etcétera, idénticos a sí mismos, del ciberespacio, por supuesto, pero hay otras espacialidades, las materialidades, que son las materialidades de lo aparentemente inmaterial, de la información, que son, no sé, la infraestructura de nube. Esto es digamos, el arca submarina más que la nube de Microsoft, que está en el océano,
y que es la infraestructura de nube, que en realidad lo que hacen es de paso no pagar ni alquiler ni refrigeración, ahorran mucho dinero poniéndolo en el océano. No hay nada así como una nube, no hay nada inmaterial en las tecnologías de la información, ¿no? Eso es importante porque en esta búsqueda de la inmaterialidad, aparentemente, hay un elemento importante para mí que acompaña tanto la búsqueda de salirse del cuerpo como una de las formas de la perspectiva, digamos, de salirse del plano tierra, lo que se llamaba la velocidad de escape de Mark Derry, pero también a lo que está dedicado el reciente documental del hijo de Herzog, ¿no? Last Exit, es interesante verlo ahí también, y tiene que ver con lo que llamamos la episteme de la información, ¿no? La epistemología posmoderna lo llama también, o la episteme posmoderna lo llama Pablo Manuel Rodríguez en Las palabras en las cosas, en su libro, y es una nueva episteme que tiene a la información como centro, ¿no? Y es también una imaginación teórica según la cual todo puede reducirse a información, todo puede ser digitalizado y digitalizable, y ese nuevo lenguaje de la digitalidad, del que conocemos muy poco y logramos imaginar todavía muy poco, va a ser la próxima lengua franca. Entonces, esto por un lado, ¿no? Que esa aparente inmaterialidad de la información, por lo menos tal como la conocemos hoy, tampoco es inmaterial, y además que esas nuevas temporalidades y nuevas espacialidades implican toda una zona de explotación, de despojo, de abandono, y ahí voy a una de las cuestiones que comencé al principio. Esto no es nunca sin conflicto. Helen marcó uno, ¿no? Un conflicto que es de géneros, ¿no? Pero también es un conflicto entre etnias, es un conflicto de clases, ¿no? La historia del hombre es la historia de la lucha de clases. Y me parece que esa vieja idea sigue siendo muy evidente. En el exit de algunos está, ¿no? el fin de otros. Y eso está encadenado. Hay un descuido, pero ese descuido no es un descuido, digamos, negligente, es un descuido completamente consciente. Entonces, bueno, eso me parece muy importante. No creo que sea llamando a la responsabilidad que esto va a cambiar. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues te agradecemos mucho, Flavia, de nuevo la intervención y bueno, Gracias. aprovecho, te esperamos en otoño del año que viene, que con motivo del Congreso Internacional que queremos hacer con el público, esperemos que estés aquí presencialmente y bueno, seguimos Me quedo yo por acá, sí, lo sigo por acá. Bueno, Estupendo. muchísimas gracias. Gracias, Flavia. Muy bien, pues perfecto. Bueno, y gracias también a las personas que nos están siguiendo y bueno, disculpad desde luego por el abandono, ¿no? Que también tiene que ver con esta coexistencia, ¿no? De tener que estar en varios lugares a la vez, pero muchas gracias por seguirnos y por el interés.